Bien, ¿me escuchan todos? Buenas noches, profe, sí, señor. Buenas noches a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Mm, Quisiera primero, antes de iniciar la sesión de hoy, que voy a estarles enviando en el transcurso de la sesión un formulario para que realicen su proceso de autoevaluación y coevaluación. La idea es que a partir de este formulario nosotros podamos recolectar información sobre su percepción acerca de su proceso de aprendizaje. Se los estaré enviando en un instante. Estoy terminando de concretar los correos a partir del listado que tengo y apenas los tenga concretos, es precisamente lo que estaba haciendo en este momento. Se los enviaré para que en el transcurso de hoy y mañana, por favor, lo diligencien. No creo que se demoren más de 5 minutos diligenciando las preguntas que ahí se plantean. Es un cuestionario, es un formulario para que lo diligencien. ¿Sí estamos de acuerdo todos hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Por favor, confírmenme que me están Señor. escuchando. ¿Sí me están oyendo todos? Sí, señor. Entonces, para que lo tengan como presente. Bien, la sesión de hoy, o el día de hoy, iniciamos nuestro último bloque, por llamarlo de alguna forma, con respecto a los contenidos de este curso. En ese sentido, vamos a abordar la última temática o el último gran concepto, que es el de los vectores. Vamos a discutir durante lo que nos queda de semestre, que es un poco más de un mes, creo que es como un mes y una clase, o un mes y una semana. Vamos a estar discutiendo diversos aspectos de estos nuevos objetos, enfocados especialmente en tratar de resolver ciertos problemas a partir de esta teoría de los vectores. Lo que voy a hacer hoy, por lo menos en esta primera parte, es como una especie de introducción hacia este concepto. No sé si algunos de ustedes ya estén familiarizados o lo reconozcan de algún tipo de formación que hayan tenido antes o de alguna otra asignatura. Entonces voy a tratar como desde lo más básico, tratar de clarificar qué es un vector, qué tipo de maneras tenemos de representar los vectores y qué aspectos caracterizan un vector específico dentro de esta teoría. Entonces, esta primera parte va a ser muy charlada, por decirlo de alguna forma. Voy a tratar como de ir aclarando ciertas ideas conceptuales, naturalmente para que ustedes vayan como preguntando si hay algo que no sea totalmente claro. Y de lo operativo nos ocuparemos después, ya sea o en la segunda parte de la sesión o en la siguiente clase. Pero hoy trato o quiero hacer como una especie de discusión acerca del concepto de vector, como para que todos estemos contextualizados sobre el tipo de trabajo que vamos a realizar. Cuando uno habla de un vector en el contexto de las matemáticas,
los vectores se pueden ver desde dos tipos de enfoque. Uno es lo que uno llama el enfoque algebraico o la representación algebraica de un vector. Y en ese contexto, un vector es un objeto muy sencillo. Un vector es simplemente como una secuencia de números que van organizadas de acuerdo a ciertas componentes, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando uno piensa en un vector, desde el punto de vista algebraico, en lo que uno está pensando es como en una secuencia finita de números de diversa cantidad de componentes. Originalmente, nosotros vamos a centrar nuestra teoría en lo que se conocen como los vectores de dos componentes o vectores en el plano, pero posteriormente iremos tratando de generalizar esta idea a una mayor cantidad de componentes. Por el momento nosotros vamos a hablar de vectores de dos componentes o de vectores en el plano, y en ese sentido esos vectores algebraicamente corresponden a una pareja de números reales. Es decir, cuando uno habla de un vector algebraicamente, de lo que uno está hablando es de dos numeritos ordenados. Cuando digo que ordenados me refiero a que hay una primera componente y una segunda componente y que es importante esa organización dentro del correspondiente vector para poder identificarlo. Pero por lo demás, un vector, algebraicamente hablando, no es más que dos numeritos o una pareja ordenada de números reales. Como por ejemplo los que ustedes pueden ver aquí. Estos tres objetos corresponden a tres vectores en el plano cartesiano o tres vectores de dos componentes. Ese es el enfoque algebraico de los vectores. Esa es la idea algebraica o numérica en la representación de los vectores en el plano cartesiano. El otro enfoque sobre el cual uno estudia los vectores, que es un enfoque muchísimo más aplicado y que de hecho conecta con otros campos del conocimiento por fuera de las matemáticas, es el enfoque geométrico o el enfoque gráfico, si uno quiere llamarlo de esa forma. Es decir, que cuando uno habla de un vector, uno puede representarlo como una pareja de números o uno puede representarlo gráficamente a través de una flecha en el plano cartesiano. Entonces, cuando uno habla de un vector y uno habla de la gráfica de un vector, a lo que uno está haciendo referencia es a una flecha, en el sentido, digamos que usual de la palabra, como una especie de línea recta o segmento recto, con una puntica al final. Ya voy a mostrar gráficamente a qué me refiero. Y en esa flecha, pues como es un segmento finito, hay un punto inicial y un punto final que corresponden a puntos en el plano cartesiano. Entonces, gráficamente, los vectores en el plano, y nuevamente repito que estoy enfocado en este momento a hablar de vectores de dos componentes. Un vector en el plano o de dos componentes es simplemente, gráficamente hablando, una flecha cualquiera que arranca desde un punto y termina en otro punto del plano cartesiano. Yo quisiera, y para ello voy a necesitar cambiar, perdón, de ambiente. Yo quisiera presentarles a ustedes cuál es la idea detrás de esta representación gráfica. Entonces, permítanme un segundo. Voy a salirme de acá y voy a moverme hacia este
modelo. No sé si ustedes están familiarizados, esperaría yo, con el plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema coordenado que tiene dos ejes, lo que uno llama el eje X y el eje Y. Y en ese plano cartesiano, los puntos, que corresponde a cualquier lugar donde uno pise, por decirlo de alguna forma, tienen unas coordenadas. Si yo, por ejemplo, pienso en este puntico de acá, este puntico tiene dos coordenadas. En este caso, en X, la coordenada sería 3, y en el eje Y, la coordenada sería 2. Y entonces uno dice que este punto tiene como coordenadas los puntos 3, los números, perdón, 3,2. ¿Sí están familiarizados ustedes con este concepto del plano cartesiano y de las coordenadas cartesianas? ¿Sí es familiar para ustedes, tal vez de otros cursos? Sí, señor. Entonces, en el contexto que nos interesa, que es el contexto de los vectores, un vector es una flechita que arranca desde cualquier punto, es decir, un vector puede arrancar de un punto arbitrario y que termina en otro punto. Digamos que termina en este punto de acá. Y entonces, y aquí me acerco un poco, esta flecha que estoy mostrando acá es un vector cuyo punto inicial es este punto de acá, que es el punto con coordenadas 3,2, y cuyo punto final, que es hacia donde apunta la flecha, es el punto con coordenadas 8,4. Ese vector es, o esa gráfica, es la representación geométrica de un vector. Algebraicamente, este vector se debe representar por medio de una pareja de números reales. Entonces aquí hay como una dualidad. Por un lado yo tengo parejas de números reales, por el otro lado yo tengo flechas en el plano cartesiano. La pregunta natural que uno se hace es, ¿cómo hago para obtener una flecha a partir de una pareja? O al revés, ¿cómo hago para obtener una pareja a partir de una flecha que esté graficada en el plano cartesiano? Esa es como la idea básica de lo que son las distintas representaciones de un vector en el plano. Los vectores los represento por medio de parejas de números reales en el contexto del álgebra, o los puedo representar por medio de flechas en el contexto de la geometría en el plano cartesiano. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí me están siguiendo hasta acá con lo que estoy tratando de exponer? Sí, señor. Bien. Me voy a salir de acá y voy a volver a mi presentación. Permítanme un segundo, vuelvo acá. En ese sentido, si entendemos bien cuál es la idea detrás de estos conceptos de vector, no es que sean objetos distintos, lo que pasa es que son dos distintas maneras de representar un mismo objeto. La pregunta que surge es, ¿cómo hago para pasar de un tipo de representación a otro tipo de representación? Me explico. En este contexto, si yo tengo por un lado parejas de números reales y por otro lado flechas en el plano cartesiano, una pregunta natural que surge es
si yo dibujo una flecha cualquiera en el plano cartesiano, ¿cómo hago para saber cuál es la pareja de números reales que algebraicamente me representa esa flecha? Es decir, ¿cómo hago para pasar de la gráfica de un vector a la representación algebraica de ese mismo vector? Y naturalmente en viceversa, ¿cómo hago para coger una pareja de números reales que representa un vector y transformarla o dibujarla por medio de una flecha en el plano cartesiano? Eso es lo que yo llamo el cambio de representación de los vectores en el plano. ¿Cómo hago para pasar de lo geométrico a lo algebraico y viceversa? ¿Cómo hago para pasar de lo algebraico a lo geométrico? En el primer caso, que es el paso de la representación geométrica a la representación algebraica, la idea surge de una manera bastante sencilla. Si yo tengo un vector, es decir, si yo tengo una flecha en el plano cartesiano y yo conozco su punto inicial y su punto final, que son puntos con dos coordenadas, yo puedo representar algebraicamente ese vector por medio de la pareja de números reales que resulta de restar las componentes del punto final menos las componentes del punto inicial. Esto coloquialmente lo denominan y es un término, digamos, que no formalizado en matemáticas, pero se usa mucho para recordar, es lo que llaman el proceso cabeza menos cola. Yo cojo la cabeza del vector, es decir, cojo las coordenadas del punto final y le resto la cola del vector, es decir, las coordenadas del punto inicial, y así obtengo la representación algebraica del correspondiente vector. La idea entonces es que si yo tengo una flecha en el plano cartesiano, para encontrar la representación algebraica de esa flecha, yo resto el punto final menos el punto inicial. Por ejemplo, si yo tomo un vector donde el punto inicial es el punto 1,1 y el punto final es el punto 3,2, esa flecha algebraicamente la puedo representar por medio de este vector. Este vector lo saco simplemente tomando las coordenadas del punto final y restándole las coordenadas del punto inicial. Cuando yo hago esa resta, naturalmente primera coordenada menos primera coordenada y segunda coordenada menos segunda coordenada del inicial, yo obtengo esta resta. 3 menos 1, 2 menos 1. Y el resultado simplemente es 2,1. Y este es el vector que me representa esa flecha con ese punto inicial y con ese punto final. En ese sentido, yo puedo determinar cualquier vector a partir de su punto inicial y de su punto final. ¿Sí es clara la idea del proceso? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Aquí abajito hay otro ejemplo, también digamos que bastante sencillo. Si yo tengo un vector con este punto inicial, que es el punto 4,1, y este punto final,
que es el punto 2,3, ese vector algebraicamente se representa por menos 2,2, que es coger el punto final y restarle el punto inicial. ¿Por qué me queda tan pequeño acá? Permítanme un segundo para plantear una pregunta. ¿Cuál es la representación algebraica del vector cuyo punto inicial es, digamos que el punto 2,-5 y cuyo punto final es el punto menos 1,6? Es decir, este vector, sabiendo el punto inicial y el punto final, ¿a qué vector, algebraicamente hablando, corresponde? ¿Qué me dicen ustedes? Para ver si es claro lo que acabo de presentar. Dime. 13 menos 11. 13 menos 11. ¿Qué dicen los demás? 13. No, Menos profe. 3,11, 3, ¿no? 3. 3. 3, menos 11. ¿Alguien dijo por ahí otra cosa? Mírenlo con cuidado. Menos 3,11. Menos 3,11 dicen por acá. ¿Qué dicen los demás? También, profe, menos 3,11. Yo tengo estos corchetes. Menos 3,11. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí me hago entender? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bien. Sí me están oyendo, ¿cierto? Cuando dejen de oírme, por favor, me avisan, así sea por el chat. Alguien dice... Diana había dicho menos 3,1. Fue que se te olvidó el otro 1, ¿cierto, Diana? Supongo que sí. Bien. Listo. Entonces, ¿qué estamos planteando acá? Yo tengo una flecha, conozco su punto inicial, conozco su punto final, y ahora, a partir de eso, obtengo el vector algebraico que lo representa. La pregunta natural es cómo se realiza el proceso inverso. Es decir, si yo tengo una pareja de números reales, un vector, ¿cómo lo represento gráficamente? ¿Cómo hago la gráfica, si queremos tener un lenguaje como familiar? ¿Cómo hago para hacer la gráfica de un vector? Si yo, por ejemplo, les digo, miren, cojamos el vector 8,10, ¿cómo hago para representarlo gráficamente? Lo primero que hay que tener en cuenta, y esta es una idea, digamos que bastante curiosa la primera vez que uno lo ve, es que para un mismo vector pueden haber
diversas y distintas representaciones geométricas. Si yo tengo, por ejemplo, el vector 4,7, ese vector gráficamente lo puedo representar de diversas formas. Siempre va a ser una flecha, claro está, pero van a ser diferentes flechas las que pueden representar un mismo vector. La manera más básica de graficar un vector es lo que uno llama representar ese vector dibujándolo desde el punto origen, que es el punto 0,0. Creo que ustedes saben muy bien que el punto 0,0 en el plano cartesiano corresponde a lo que se conoce como el origen del plano cartesiano, que es el punto donde se cruzan los dos ejes o las dos rectas del plano cartesiano. Esa manera de representar ese vector a partir del punto 0,0 o del origen, voy a ponerlo por acá como un comentario, punto 0,0, que es lo que uno llama el punto origen del plano cartesiano. Esa manera de representar es bastante simple. Si yo, por ejemplo, tengo el vector 2,5, lo que voy a hacer es graficar una flecha que nace en el punto 0,0 y que el punto final es el punto 2,5. Es decir, el punto final en la gráfica de este vector es el punto cuyas coordenadas corresponden a las componentes del vector que a mí me están dando. El punto final del vector 2,3 es el punto 2,3. El punto final del vector 8, menos 10 es el punto 8, menos 10. Siempre y cuando el punto inicial sea el punto 0,0. Por ejemplo, si yo tengo el vector 2, menos 3, ese vector gráficamente lo puedo representar de la siguiente forma. Permítanme un segundo. Ya vuelvo otra vez a mi presentación. Es simplemente para que vean la idea. Nuevamente volvemos a el plano cartesiano. Y entonces supongamos que a mí me piden dibujar el vector 2, menos 3. Entonces, para dibujar ese vector, o mejor dicho, una forma de dibujar ese vector, de representarlo geométricamente, es dibujar una flecha que nace en el punto 0,0, que es este punto de acá, el origen del plano cartesiano, donde se cruza el eje X y el eje Y el punto final de esa flecha es precisamente el punto 2, menos 3. El punto 2, menos 3 es el punto cuya coordenada en X es 2, cuya coordenada en Y menos 3, entonces corresponde a este puntico de acá. Y entonces el vector 2, menos 3 gráficamente corresponde a esta flecha que acabo de dibujar. Una flecha que nace en el punto 0,0 y termina en el punto 2, menos 3. Esta flecha es una representación gráfica del vector 2, menos 3. Si yo, por ejemplo, quiero dibujar el vector 4,6, pues lo que hago es dibujar una flecha que nace desde 0,0 y termina en el punto, aquí me toca alejarme un poquito. ¿Será que no puedo? A ver si lo puedo hacer sin tirarme el dibujo. ¿Ven que esto se trabó? Aquí está. Fue que se quedó acá.
Permítanme un segundo que se me cortó el dibujo. Ya lo muevo acá. Hasta el punto 4,6. Permítanme un segundo. Este vector, desde el punto 0,0 hasta el punto 4,6, es la representación gráfica, o mejor dicho, una representación gráfica de ese vector 4,6. En ese sentido, nosotros tenemos un proceso muy sencillo para graficar o representar gráficamente vectores a partir de las componentes de ese vector. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí, señor. ¿Hay alguna pregunta por el momento? Bien. Vuelvo otra vez a mi presentación. Ustedes me disculpan que esté haciendo como este tránsito entre la presentación escrita y la presentación aquí en el plano cartesiano, pero es precisamente para que vean este recorrido que hay entre la representación algebraica y la representación geométrica de cualquier vector. Vuelvo a mi presentación, aunque más bien en este caso lo que voy a hacer es compartir toda mi pantalla para poder desplazarme más rápidamente. Aquí al principio va a ser un poco incómodo, pero vuelvo acá. Bien. Algo que yo les mencionaba hace un rato y que es un aspecto muy característico de los vectores es que un mismo vector yo lo puedo representar de diversas maneras. Para decirlo de una manera más precisa, un mismo vector se puede dibujar por medio de diferentes flechas. Yo puedo representar gráficamente cualquier vector sin necesidad de arrancar desde el punto 0,0. Arrancar desde el punto 0,0 es la manera más sencilla de graficar un vector, pero no es la única. Y en muchos casos, especialmente en contextos aplicados, a veces es necesario dibujar un vector desde un punto inicial que no sea el punto 0,0. En ese caso, si yo quiero dibujar un vector desde otro punto que no sea 0,0, lo que yo tengo que hacer es tratar de reproducir el mismo proceso de construcción que mostré ahorita, pero arrancando desde otro punto. Permítanme, les muestro a qué me refiero y para eso necesito moverme nuevamente aquí al plano cartesiano. Voy a borrar este último vector. Solo me voy a quedar con el vector 2, menos 3. Este vector 2, menos 3 lo dibujé arrancando desde el origen. Desde el punto 0,0 y el punto final era el punto 2, menos 3. Lo que quiero hacer a continuación es dibujar ese mismo vector, pero arrancando desde otro punto. Es decir, otro dibujo para el mismo vector 2, menos 3. La idea es bastante sencilla, es simplemente reproducir la estructura del proceso que acabo de hacer. Supongamos que yo quiero dibujar el vector 2, menos 3, pero lo quiero dibujar
desde otro punto, por ejemplo, desde este punto de acá, desde el punto menos 3,5. Yo puedo en teoría arrancar desde cualquier punto que yo quiera. Si yo quiero dibujar el vector 2, menos 3, arrancando desde este punto, lo que hago simplemente es pensar en lo siguiente. El vector 2, menos 3 es un vector que desde donde arranca se desplaza 2 unidades en el eje X y se desplaza menos 3 unidades en el eje Y. Es decir, a la hora de dibujar un vector desde cualquier punto, lo que uno hace es desplazarse, y cuando digo desplazarse es como ir construyendo la flecha, primero moviéndose en X, tantas unidades como la componente en X, y luego moviéndose en Y, tantas componentes como, tantas posiciones, perdón, como la componente en Y. Miren que cuando arranqué desde 0,0, yo lo que hice fue decir, me muevo hasta 2 y luego bajo hasta menos 3. En este caso, como arranco desde otro punto, es como si este fuera el nuevo origen y entonces desde acá me muevo 2 unidades en X, menos 3 unidades en Y, que significa 3 unidades hacia abajo, y aquí tengo otro dibujo del mismo vector 2, menos 3. Miren que es una flecha diferente, porque es una flecha que arranca desde otro punto. Si yo quiero dibujar el mismo vector 2, menos 3, ahora desde este otro punto, pues como es 2, menos 3, nuevamente me muevo 2 unidades en X y me muevo menos 3 unidades en Y. Y aquí tengo otro dibujo del mismo vector 2, menos 3. Entonces, el proceso de graficar un vector no se restringe a dibujarlo desde el origen. Dibujarlo desde el origen es lo más fácil, pero no siempre vamos a, o mejor dicho, en algunas ocasiones vamos a necesitar dibujarlo desde otro punto. En ciertas aplicaciones, por ejemplo, hay puntos específicos desde los cuales empezar a dibujar el vector que necesitamos. En ese sentido, para trasladar ese proceso de dibujar ese vector, lo que hago simplemente es, desde el nuevo punto en el cual yo vaya a iniciar a dibujar el vector, realizar el desplazamiento a partir de las componentes del correspondiente vector. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a mirar otros ejemplos. Voy a hacer otros 2 ejemplos para tratar de clarificar este proceso. Pero no sé si hay alguna pregunta por el momento. Bien, entonces voy a borrar esto. Voy a borrar esto y voy a dibujar otro vector. Ya no más el vector 2, menos 3, sino ahora voy a dibujar otro vector cualquiera. Pensemos, por ejemplo, en el vector 1,2. El vector 1,2. Entonces, si yo quiero dibujar el vector 1,2, yo puedo dibujarlo desde el origen y en ese caso, arrancando desde el origen, el vector 1,2 termina en el punto 1,2. Pero si yo quiero dibujarlo, por ejemplo,
en este punto, que alguien me diga, no, dibújelo a partir del punto 0, del punto 4,4, que es este punto de acá. Pues si yo quiero dibujar el vector 1,2, lo que hago es, arrancando de acá, me muevo una unidad en X y me muevo 2 unidades en Y. No olviden que en X los positivos van a la derecha y los negativos van a la izquierda. Entonces, si digo 1, es 1 a la derecha. Si dijera -1, sería 1 a la izquierda. Entonces, 1,2, 1 en X, 2 en Y ahí tengo otro dibujo del mismo vector 1,2. Y si quiero arrancar desde cualquier otro lado, misma idea, me muevo 1 en X y me muevo 2 unidades del plano cartesiano sobre el eje Y. Y entonces tengo varios dibujos del mismo vector 1,2. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me hago entender hasta acá? Sí, profe. O sea, prácticamente sería en el mismo plano buscar un punto central y de ahí empezar a graficar, empezar a Sí, mover. o sea, desde donde uno quiera. O sea, te explico. Todavía no hemos determinado desde dónde debemos dibujar los vectores. En teoría uno puede dibujarlos desde donde quiera, pero en ciertos casos específicos me van a decir, no, usted tiene que arrancar desde acá. Entonces, si yo, por ejemplo, te digo, tú tienes que arrancar el vector 1,2 desde este punto, entonces desde este punto arrancas el procedimiento de moverte una unidad en X y 2 unidades en Y. ¿Sí me hago entender? O sea, a priori uno lo puede dibujar desde donde quiera, desde donde quiera. ¿Sí? ¿Sí es clara la idea? Sí, profe. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna duda. No, hasta el momento, pues personalmente no, ha sido muy claro. Bien, bien, bien. Listo. ¿Para qué se hace esto? Ustedes estarán preguntándose, bueno, podemos entender, pero ¿cuál es el propósito de todo esto? El propósito de los vectores, y para ser más específico, el propósito de estas representaciones diversas de los vectores, es construir un puente, en el sentido figurado, entre ciertos problemas geométricos y trasladarlos a problemas algebraicos y viceversa. Ciertos problemas algebraicos, poder representarlos gráficamente. Eso es algo que se utiliza mucho en matemáticas. Yo creo que ustedes de repente en su otro curso, los que están viendo introducción o los que están viendo aplicaciones, el otro curso de matemáticas que deben estar viendo este semestre, muy seguramente han hecho eso. Tienen un problema geométrico y lo traducen a un problema del cálculo, a un problema de funciones, por decirlo de alguna forma. En este contexto es lo mismo. Van a aparecer problemas geométricos, es decir, gráficos, por decirlo de alguna manera, y a través de la representación de los vectores, yo puedo convertirlos en problemas algebraicos y en el álgebra se pueden responder esos problemas de una manera precisa. Eso es común en la matemática. Desde ese punto de vista, aparece aquí lo que yo pensaría que es una pregunta clave para el desarrollo de la teoría de vectores. Si ustedes miran estos 4 dibujos que estoy presentando acá, estos 4 dibujos son diferentes, pero representan el mismo vector. Y si los 4 representan el mismo vector, es porque entre esos 4 dibujos tiene que haber algo en común.
Es decir, no puede ser que 4 dibujos distintos representen lo mismo y no haya nada común entre esos 4 dibujos. La pregunta que surge naturalmente es, ¿qué hay en común entre estos 4 dibujos? Aparte, naturalmente, pues de ser flechas y de tener un punto inicial y de tener un punto final. Es decir, ¿qué caracteriza realmente a todos los dibujos que representan el mismo vector? ¿Alguien iba a opinar? La magnitud, ¿no, profe? En primer lugar, la magnitud. Claramente, estos 4 vectores tienen el mismo tamaño, pero no es solo la magnitud. Hay algo más que tienen en común estos vectores. La Y es dirección. algo, dime, ¿qué me decías, perdón? La dirección, profe. La dirección. Cuando uno habla de dirección, a veces es un término un poco ambiguo. Yo trato de como traducirlo a algo un poquitico más conocido, porque muchas veces cuando uno habla de dirección, como que se le pierde la precisión de lo que se refiere. Para mí, la dirección de un vector, en el sentido preciso de la palabra, está relacionada con el grado de inclinación del vector con respecto a una recta horizontal. Es decir, estos 4 dibujos, a pesar de ser dibujos diferentes, tienen el mismo tamaño, lo que el compañero llamaba la magnitud, y tienen la misma inclinación. Miren los 4 dibujos, es como si apuntaran al mismo lado, como si estuvieran igual de inclinados, y eso es lo que uno llama la dirección del vector. Esas 2 características, o esos 2 aspectos, la magnitud y la dirección de un vector, son los aspectos caracterizadores de cualquier vector. Es decir, un vector se diferencia de otro no por su punto inicial ni por su punto final. 2 vectores se diferencian o por su magnitud o por su dirección, entendiendo dirección como el grado de inclinación o el ángulo de inclinación del vector con respecto a una recta horizontal. Esto que acabo de plantear abre la pregunta que voy a tratar de responder en la segunda parte de la sesión. ¿Cómo hago yo para determinar en un vector de manera precisa su magnitud, entendiendo magnitud como el tamaño de la flecha, y su dirección, entendiendo la dirección como el ángulo que forma ese vector con una recta horizontal? Entonces la pregunta es, de manera simplificada, ¿cómo hago para determinar de manera precisa la magnitud y la dirección de cualquier vector? Ese es el ejercicio que vamos a abordar en la segunda parte de la clase de hoy. En este momento son las 8:54, 8:55. Vamos a tomarnos una pausa de unos 15 minutos. Entonces, vamos a descansar 15 minutos. Volvemos a las 9:10 para responder esas preguntas que acabamos de plantear. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. señor. Señor. Y mientras esa pausa, yo les voy enviando la encuesta que les dije que les iba a enviar sobre la autoevaluación y coevaluación. Estoy terminando de cuadrar el listado de correos, que como es que ustedes a veces han entrado, algunos entraron después que otros, entonces no tengo totalmente consolidados esos correos en un solo formato, entonces voy a tratar de consolidarlos para enviarles ese formulario. Y en el transcurso de la pausa se los estaré enviando. ¿Listo?
Bien, nos vemos en 15 minutos. Bueno, profe.
Bien, ¿me oyen? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Bien. Permítanme un segundo. Bien, excúsenme, estaba teniendo aquí algunos problemas, pero ya logré solucionar. Precisamente lo que mencionaba antes de entrar a la pausa es lo que estoy planteando en esta presentación. Los factores característicos de cualquier vector, y aquí me voy a repetir un poco con respecto a lo que decía antes, son la magnitud o norma. Norma es el término, digamos que científico, por utilizar algún adjetivo, para referirse a la magnitud de un vector. Ustedes cuando lean literatura con respecto al álgebra lineal, se van a dar cuenta que casi siempre utilizan la palabra norma en vez de la palabra magnitud, pero representan exactamente lo mismo. Ese es un aspecto característico y el otro, perdón, y el otro es la dirección de ese vector. Esa magnitud y esa dirección se caracterizan de la manera en que estoy presentando. La magnitud corresponde a la longitud de la flecha desde punto inicial a punto final y la dirección se puede representar y es la manera más, digamos que ilustrativa de representar la dirección por medio de el ángulo que forma esa flecha o ese vector con respecto al eje positivo X. Cuando hablo con respecto al eje positivo X, y ya ahorita voy a tratar de mostrarlo gráficamente, a lo que hago referencia es al levantamiento o al ángulo de levantamiento de ese vector con respecto a una recta horizontal, pero midiendo el ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj desde el eje positivo, porque si lo miden desde el eje negativo, les va a dar un ángulo completamente diferente. Esos son, digamos que, los referentes precisos de esos conceptos de magnitud y dirección de un vector. Y la pregunta que naturalmente emerge es cómo poder calcular esa magnitud y esa dirección caracterizadas de la forma en que estoy presentándolas de una manera precisa, es decir, que me dé un resultado exacto, pero sin necesidad de utilizar regla o de utilizar un transportador, sino de una manera, digamos que más matemática, por decirlo de alguna forma, para garantizar naturalmente la precisión en el cálculo de estos aspectos. Esa manera de calcularla naturalmente hace referencia a la representación algebraica del vector. Es decir, si yo tengo una flecha y quiero calcular de manera precisa su magnitud, lo primero que tengo que hacer es coger esa flecha y representarla algebraicamente por medio de un vector con dos componentes.
Y entonces la magnitud o norma de ese vector se calcula a partir de esta fórmula bastante conocida que me permite encontrar la norma de un vector a partir de las componentes de ese vector. Quiero que miren cuidadosamente la fórmula, es una fórmula sencilla. Quiero que miren la notación que se utiliza para la representación de esa norma. La norma se representa por medio de dos pares de líneas verticales al lado y lado del vector. Y esa norma se calcula a partir de la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Es decir, la norma del vector corresponde a tomar las componentes del vector, elevarlas al cuadrado, sumarlas y posteriormente calcularle la raíz a esa operación. Por ejemplo, si yo quiero calcular la magnitud o norma del vector 3,4, a partir de esta fórmula, simplemente miren la notación que utilizo, las dos líneas verticales, las dos parejas de líneas verticales alrededor del vector 3,4, es simplemente aplicar la fórmula de la manera en que aquí se plantea. La raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y en este caso particular, el resultado de esa operación me da 5, porque es la raíz de 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16, la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Ese número representa esa magnitud o tamaño del correspondiente vector. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, como pueden darse cuenta, es una fórmula que no tiene mayor misterio. Naturalmente hay casos donde esta raíz cuadrada no da un valor exacto. Y entonces en ese caso, pues toca aproximarla decimalmente. Yo siempre sugiero que se utilicen por lo menos dos cifras decimales para aproximar la magnitud de un vector. Por ejemplo, si miran el vector 2, menos 8, al aplicar la fórmula para calcular su magnitud, el resultado es la raíz de 68, que eso aproximadamente es igual a 8,25. Entonces, ese resultado aproxima el valor de la correspondiente magnitud. El resultado no se puede dar de una manera totalmente precisa, porque no es un número entero ni un número fraccionario. La respuesta precisa sería decir raíz de 68, pero como uno muchas veces necesita los números decimales, entonces simplemente lo aproximan con dos cifras decimales. ¿Cuánto sería entonces la magnitud de este vector 4, menos 6?
Profe, yo tengo raíz de menos 20. ¿Te dio una raíz negativa? Sí, ¿Por qué? no, la verdad no sé, profe. Ahí hice pues 4 a la 2 y 6 a la 2 y lo sumé y me dio negativo. Sí, 4 a la 2 y 6. ¿Cuánto da 4 a la 2? 16, Listo. Y menos 6 a la 2, ¿cuánto da? 36. Entonces, ¿cómo te puede dar 16 más 36 un número negativo? ¿Cuánto da 16 más 36? 52. 52, ¿no? ¿Y a cuánto aproxima la raíz de 52? 7,20. 7,2. 7,21, si utilizamos dos cifras decimales. Mucho cuidado cuando manejen la calculadora con esos negativos. Este negativo, al elevarse al cuadrado, se convierte en un número positivo. Esa es una de las propiedades esenciales de la potenciación de números negativos, de la potenciación cuadrada. Todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, cuando uno hace la operación, lo que da es raíz de 52. Yo recomiendo que si van a hacer toda la cuenta en una calculadora, meter toda la expresión, alrededor del número negativo pongan un paréntesis para que todo el número negativo se les eleve al cuadrado y no solamente el numerito que está sin el negativo. Eso a veces pasa cuando uno quiere meter toda la expresión dentro de la calculadora. Con los números negativos es mejor meter un paréntesis tal y como dice acá. Miren que cuando dije menos 8 al cuadrado, le puse un paréntesis al lado para aclarar que todo el número va elevado al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es clarito hasta acá? Sencillo. Sí, profe. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Es muy importante no perder de vista qué es lo que estamos trabajando o qué es lo que estamos tratando de encontrar. Aquí estamos tratando de medir sin medir el tamaño de la flecha. Dense cuenta cómo acá tengo un problema geométrico y a partir de ese tránsito lo convierto en un problema algebraico, en un problema de aplicar una fórmula. Esa es precisamente la fuerza de esta teoría de los vectores a partir de esos dos enfoques. El cálculo de la magnitud de un vector, digamos que no representa mayor misterio. En el caso de la dirección, o para ser más preciso, del ángulo que representa la dirección, hay un poco más de matices que yo quiero presentar a continuación. Honestamente, uno puede calcular ese ángulo a partir de ciertas ideas trigonométricas. Es decir, uno puede llegar, dibujar el ángulo en el plano cartesiano, construir ahí como un triángulo y a partir de ese triángulo, utilizando ciertas leyes de la trigonometría, leyes de senos, leyes de cosenos y ciertas, digamos que, propiedades trigonométricas, para los que son duchos en trigonometría, uno puede encontrar ese ángulo sin necesidad de apelar a una fórmula. Simplemente uno aplica trigonometría y ahí aparece. Sin embargo, hay, digamos que una fórmula, lo que pasa es que es una fórmula que, que tiene matices, es decir, no es la misma fórmula para todos los casos. Es una fórmula o son una secuencia de fórmulas dependiendo del vector sobre el cual vayamos a trabajar.
Y eso es precisamente lo que estoy tratando de mostrar en este caso. Si yo quiero encontrar el ángulo dirección de un vector, que lo vamos a entender como el ángulo que forma ese vector con el eje positivo X. Si quieren, imagínense que el vector lo están dibujando desde 0,0 para que sea más fácil encontrar la dirección, aunque realmente se puede calcular desde cualquier lado y da lo mismo. Pero si se imaginan el vector desde 0,0, es fácil hacerse la idea de cuál es el ángulo que queremos calcular. En ese sentido, el cálculo de ese ángulo se puede obtener a partir de estas fórmulas que dependen naturalmente del vector que yo vaya a analizar. Hay fundamentalmente dos casos para la aplicación de ese ángulo o para encontrar ese ángulo. Dependen esos casos de la primera coordenada del vector. Esto que yo llamo B1 es la primera coordenada del vector. No olviden que B1, que el vector es B1, B2. Entonces B1 es la primera coordenada. Y entonces, cuando yo quiero encontrar ese ángulo, primero debo mirar si la primera componente es positiva o es negativa. Cuando la primera componente es positiva y distinta de 0, porque esta fórmula no aplica cuando la primera componente es igual a 0. Si la primera componente es positiva y distinta de 0, yo puedo aplicar esta fórmula para encontrar el ángulo de ese vector, el ángulo dirección de ese vector. Esta fórmula es simplemente la aplicación de una función trigonométrica inversa, esto es lo que se llama la tangente a la -1 o la tangente inversa, o el arco tangente, no confundirlo con el cotangente, esto es el arco tangente. Esta aparece en las calculadoras, siempre se llama así, tangente a la -1. Ustedes creo que pueden verla si tienen su calculadora ahí. Y entonces lo que uno hace es tomar la segunda componente, que es B2, dividirla por la primera componente y calcularle a esa división el tangente a la -1. Cuando ustedes aplican esa fórmula, el resultado medido en grados, entonces necesitan que su calculadora esté en modo grados, no en modo radianes, en modo grados, porque aquí la respuesta las vamos a dar en grados. El resultado es el ángulo en grados que corresponde a la dirección. Aquí hay un pequeño comentario que a mí me parece muy importante. Hay ocasiones en que esta fórmula da un número negativo. Los ángulos negativos son los ángulos medidos en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando uno habla de un ángulo de -30, es de 30 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Ese ángulo no me interesa porque, como había dicho antes, el ángulo que queremos encontrar es el ángulo contrario a las manecillas del reloj. En ese sentido, cuando esta fórmula dé un número negativo, lo que vamos a hacer es sumarle 360. Y cuando le sumamos 360, el número se hace positivo y corresponde al ángulo de la dirección medido en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, este es un pequeño detalle, porque es que si uno da la fórmula, el número en negativo, me está dando un ángulo me está dando un ángulo horario en el sentido de las manecillas del reloj y yo lo quiero antihorario. Entonces, para convertirlo en antihorario, le sumo 360 grados. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea?
¿Sí es más o menos clara la implicación de este proceso? Sí, profe. Entonces, cuando la primera componente es positiva, simplemente aplico esta fórmula. Si el resultado da negativo, le sumo 360 para ajustarlo a un ángulo positivo. Es decir, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si la primera componente es negativa, esta fórmula presenta una ligera modificación. Y la modificación es que después de aplicar esta misma fórmula, le voy a sumar 180 grados. Es decir, al resultado de acá le sumo directamente 180 grados. Y cuando le sumo estos 180, el resultado es el ángulo de ese vector. Por ejemplo, si yo tengo el vector menos 2, menos 5, como la primera componente es negativa, yo aplico esta fórmula sumándole el 180. Entonces sería tangente a la menos 1 de menos 5 sobre menos 2. Ustedes pueden hacer ese cálculo en la calculadora y posteriormente le suman 180. Y en este caso el resultado da 248.20. Por favor, verifiquen que la cuenta me haya quedado correctamente. Sí, señor. Profe, una pregunta, ¿la calculadora en qué la voy a tener? En grados, ¿sabes encontrar el modo grados de la calculadora? La verdad no, profe. Toca que mires el manual, porque no sé qué calculadora tengas tú. Creo que comúnmente es como coger algo que dice mode o mod y a partir de ahí uno selecciona. Si la calculadora es inglesa, como casi todas las calculadoras, pues toca buscar ese que dice el modo degrees, D-E-G-R-E o DEG, que es el que representa los grados. ¿Tú nunca has usado la calculadora para eso? ¿Para medir grados? Pues la verdad, hace rato que no la uso. Mm. Es que sin saber qué calculadora es, no podría indicarte La cómo proceder. 570 es plus. Dime, perdón. La Casio 570 es plus. ¿No hay un botón que diga mod o por ahí, mode, dentro de esa Sí, calculadora? sí, profe, sí. Ya busqué ese que me dijo, vamos a ver cómo me queda. Listo, a ver, verifícalo por favor. Listo, pues. O sea, pues no, honestamente yo de calculadoras no sé mucho, pero pues comúnmente es como buscar el mode, y ahí uno va mirando qué opciones tiene y lo convierte a grados. Comúnmente es la letra D la que tiene que aparecer ahí, porque grados en inglés se escribe degrees. Pues no sé si lo estoy pronunciando bien, muy seguramente no. Me da 248 grados, 11 minutos, 54 segundos. Ponlo en decimal, porque no es en minutos y segundos, sino es decimal. Y eso sí, yo no sé, creo que allá hay un botoncito que tiene como una bolita, una comita y luego dos comitas. Creo que ese es el que pasa de ese sistema al sistema decimal. Sí, ya, profe. Ah, maravilloso. 248.1985. Que es aproximándoles 248.20 tal y como muestro ahí. Si todos los demás estamos de acuerdo con ese resultado, ¿o no? Sí, señor. Entonces, esa fórmula o esas fórmulas para encontrar la dirección de un vector son fórmulas que dependen del vector.
de la primera componente del vector. Cuando la primera es positiva, le aplicamos el tangente a la menos 1 directamente. Cuando la primera es negativa, después de aplicar ese tangente a la menos 1, le sumamos 180. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Siguen ahí? ¿Ya se fueron? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Miren que para que esta fórmula funcione, cualquiera de las dos, es necesario que la componente B1 sea distinta de 0. Porque pues es que toca dividir por esa componente, y si la primera componente fuera igual a 0, pues no, pues el resultado no tendría ningún sentido. Ustedes saben mucho mejor que yo que uno no puede dividir por 0. Entonces la pregunta que surge es ¿qué pasa si la primera componente es igual a 0? Y en ese caso las respuestas son más o menos directas. Si la primera componente es igual a 0, entonces el ángulo es de 90 grados si la segunda componente es positiva, es decir, por ejemplo, el vector 0,4 o 0,10 o 0,20. En ese caso el ángulo es de 90 grados. Pero si la segunda componente es negativa, siempre y cuando la primera es igual a 0, es decir, 0,-10, 0,-50, la segunda negativa, el ángulo sería de 270 grados. El único caso especial es el del vector 0,0. Si ustedes se imaginan el vector 0,0 gráficamente, es como una flecha que nace en un punto y termina en el mismo punto, porque sería una flecha que nace en 0,0 y termina en 0,0. Entonces realmente no es una flecha en el sentido estricto de la palabra, sino que es como un puntico. Es una flecha que no avanza nada, por llamarlo de alguna forma. Esa flecha o ese vector, por convención, se dice que su ángulo es de 0. Ahí no se le puede calcular. De hecho, ni siquiera tiene como mucho sentido hablar de un ángulo, pues porque para que haya ángulo debe haber flecha. En ese caso, en el caso del vector 0,0, por decreto, por decirlo de alguna forma, se dice que la dirección o que el ángulo es de 0 grados. Y así se maneja para cualquier situación que se vaya a presentar. Esos son los criterios para encontrar el ángulo de cualquier vector a partir de fórmulas. Si alguien quiere mirarlo trigonométricamente porque se le facilita la trigonometría, pues puede hacer la construcción y tratar de deducir el ángulo a partir de ciertas identidades trigonométricas. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, profe. Sí, señor. Bien. Quiero mostrarles gráficamente este ángulo dirección a qué hace referencia. Permítanme un segundo, por favor. Me voy para acá. ¿Dónde tengo? Aquí lo tengo. Permítanme un segundo, voy a borrar todo esto que tengo acá y voy a dibujar el vector que habíamos puesto en el ejemplo. Entonces, borro todo. Aquí. Creo que aquí ya puedo borrar. No, este no lo borremos. Borremos este de acá. Este. Y este de acá. Bien, bien, bien. Listo, pues. Entonces, el vector que yo tenía era el vector 2, menos 2, menos 5. Entonces,
Lo voy a dibujar desde 0,0. Entonces, en X vale menos 2, en Y vale menos 5. Entonces, arranco desde acá y voy hasta este puntico. Cuando yo hablo del eje positivo X, estoy hablando de este eje. Y entonces, lo que yo quiero hacer, una semirrecta, es medir el siguiente ángulo. Es el ángulo que forma este vector a partir de este eje positivo X, es decir, es todo este ángulo hasta aquí. Ya lo voy a mostrar con mayor precisión. A ver si me queda bien. Es este ángulo. ¿Sí lo ven? El que aparece ahí en verde. Es ese ángulo el que estoy tratando de encontrar. Ese ángulo que forma con el eje positivo X. Miren que efectivamente, cuando lo calculo, el resultado es 248,20, como habíamos visto en el cálculo. Este programa que yo tengo, que se llama GeoGebra, no sé si ustedes lo conozcan, tiene esas características que me permite medir ángulos geométricamente. Es como si hubiera un transportador de una gran precisión calculando el correspondiente ángulo. Pero naturalmente, pues yo sí quiero que ustedes lo midan a partir de las fórmulas que les he dado. Si yo, por ejemplo, cambio el vector, pues lo puedo cambiar acá, digamos que, por ejemplo, al vector 1,2, que es este vector de acá, este es el ángulo que representa la dirección. Y ustedes pueden verificar que ese vector 1,2, al aplicarle la fórmula, el ángulo me da 63,43 grados. Bueno, aplicarle la fórmula que le corresponde. Ese es el ángulo que calculamos cuando calculamos la dirección de un vector. El ángulo que determina el grado de inclinación del correspondiente vector. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Preguntas? No, señor. Eso era lo que traía para el día de hoy. La próxima clase vamos a seguir abordando otras características y otras operaciones que se pueden desarrollar con los vectores. Esto, como les decía hoy, al principio es como una introducción a las características más básicas de los vectores. Ya vamos a ahondar más en la teoría y en ciertas propiedades y operaciones a partir de la próxima clase. Les recomiendo que por favor ya les envíe la encuesta de autoevaluación y coevaluación a su correo institucional. Quisiera que por favor verificaran que efectivamente les llegó la encuesta y que a más tardar mañana no se demoran nada. Hay gente que ya la contestó en 5 minutos, diría yo. Porque esa información es muy importante para los procesos que adelanta la universidad y para tener un insumo de su proceso de autoevaluación y de coevaluación a sus compañeros. ¿Listo? Les recomiendo, por favor. Bien. Eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho por su tiempo. Que terminen de pasar una feliz noche. Vale, profesor.